Bienvenidos, digamos, a la segunda clase del seminario de la posición del analista en la iniciación de tratamiento, tal como lo titulé. Y la idea de la reunión de hoy, para no hablar de clase, porque clase parece más feo el término, había pensado dos temas, ¿sí? Que están, creo, íntimamente relacionados con lo que vimos el miércoles pasado, por lo menos como en una continuidad, que tiene que ver con este tema del inicio del tratamiento y qué posición debe tener el analista en ese inicio, ¿no? Uno de los temas es la transferencia y otro de los temas es el diagnóstico. Por eso anoté esta frase, que es: el diagnóstico en psicoanálisis es en transferencia. Me parece que ahí se anuda las dos cuestiones que me interesaba trabajar hoy, digamos, ¿no? Por un lado, la transferencia, un concepto fundamental del psicoanálisis. Yo diría que sin transferencia no hay análisis, o no podríamos hablar de análisis. Se podría hablar de cualquier otro abordaje psicoterapéutico, pero me parece que es un concepto que define a lo que hacemos. Y por otro lado, el tema del diagnóstico, que siempre es polémico, ¿no? Yo les comento algo más, soy profesor de la materia que es psicopatología y doy uno de los temas que tiene que ver con el diagnóstico. Y la verdad que en la bibliografía que yo doy para la materia, algún texto está escrito por mí, otros por otros analistas, y todos, repasando un poco, leí algunas cosas para charlar junto a ustedes, y lo que resumen en varios de esos textos es que es un tema siempre polémico para el psicoanálisis, y la historia del psicoanálisis también ha sido polémico, ¿no? Y algo de eso, si me acuerdo, les comento como para poder mantener ese diálogo. Vuelvo a lo primero que les mencioné, que es la transferencia, y me parece que esto es importante porque se abren algunas preguntas en estos inicios, en las entrevistas preliminares. ¿Cómo poder darnos cuenta de que se establece o se da la transferencia? ¿Qué elementos, qué es lo que nos damos cuenta que eso se produjo, ¿no? Desde nosotros como analistas, digamos, ¿no? En ese inicio. Eh, Se da de entrada porque pensamos, si alguien viene y comienza a hablar y se dirige a nosotros, ya ahí está la transferencia instalada, digamos. O depende de alguna otra cuestión, que intentaremos ver cuál puede ser. Eso por un lado. Por otro, también cuando empecé a pensar el tema de la transferencia, inevitablemente aparece el tema de la demanda de análisis, digamos, ¿no? O sea, me parece que, después no sé si es la cuestión del huevo y la gallina, pero sí creo que es, la demanda de análisis, el establecimiento de la demanda, digamos, está como, vehiculiza el tema de la transferencia, digamos, ¿no? Uno podría decir casi al unísono. Inclusive por ahí tal vez esto puede sorprendernos, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Eso lo esperamos, digo, porque forma parte de la dirección de la cura en ese inicio. Que esas entrevistas preliminares, esos primeros encuentros, tienen como finalidad justamente que algo de esa demanda aparezca y se establezca el tema de la transferencia, para, uno podría decir, pasar a otra parte que tiene que ver con el inicio del análisis, ¿m? Que, como decía la vez pasada, puede darse o no. Lo cual también, y les pregunto, porque es una cosa que yo también me la preguntaba, bueno, si eso no se da, todo eso que sucedió antes, esas entrevistas preliminares, es una pérdida de tiempo, porque yo trabajé mucho, por lo menos leí mucho el texto de Freud sobre la iniciación del tratamiento, ¿no? Que un poco
lleva una parte del título que puse para estas dos clases. Y él dice que él hablaba de ensayos de prueba, de entrevistas, y un poco él decía como para no perder el tiempo, digamos, ¿no? Como para que se pudiera establecer de alguna manera lo que llamó, creo que en otro texto, que la verdad que no recuerdo cuál, si ustedes se acuerdan, por ahí me ayudan a pensar, lo del criterio de analizabilidad, ¿sí? Que es un término freudiano. El criterio de analizabilidad que creo que me parece hoy ya no tiene tanta vigencia porque eso tenía que ver para Freud, por lo menos, respecto a que si los pacientes que llegaban a él en esas primeras entrevistas, él podía dilucidar, de acuerdo a una X cantidad de entrevistas, si ese paciente transfería, tenía la posibilidad de transferir o no. Y de esa manera si era analizable o no. Y los que eran analizables eran los pacientes neuróticos, fóbicos, histéricos, o sea, neuróticos obsesivos. Y el resto, ahí menciona pacientes que pueden padecer demencia precoz o parafrenia, eran pacientes que él no tomaba en tratamiento, digamos, ¿no? Por lo menos él creía que no eran, desde su criterio, analizables. Creo que no lo dejó totalmente cerrado la cuestión, digo, ¿no? De hecho, creo que lo mencioné la vez pasada, hizo el análisis de Schereber y bueno, y la verdad que no sé si ustedes lo han trabajado o lo han visto y realmente es excepcional el trabajo. Basado en las memorias, digo, ¿no? O sea, además. Y creo que ahí hay una cuestión que aparece, que la voy a retomar cuando hable del diagnóstico. Creo que a partir de esa memoria lo que realiza es una serie de conjeturas. Y es interesante esa palabra porque me parece que esto tiene bastante que ver con el inicio del tratamiento. Que lo que tiene que ver con el diagnóstico y con la transferencia, uno lo que establece es una serie de conjeturas, digamos, ¿no? Sobre lo que va escuchando que sucede ahí, ¿no? Lo que le van contando y lo que va sucediendo en esas entrevistas preliminares. Entonces vuelvo, para Freud por ahí ese criterio marcaba un límite, podríamos decir, a quienes podía tomar en tratamiento y quienes no. Creo que hoy eso ya ha cambiado. Pero por ahí sí uno podría decir, otros criterios, nuevos criterios o nuevas formas que tienen que ver con el tema ya no de la analizabilidad, sino porque también me parece que era tal vez alguna idea que tenía Freud sobre la transferencia, que también fue cambiando, por ejemplo, con la conceptualización de Lacan, digamos, ¿no? O sea, con la inclusión de los tres registros, digamos, ¿no? Donde por ahí sí hay otros pacientes que transfieren de una manera distinta que los neuróticos. Este es un tema. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo poder darnos cuenta cuando algo de esto se establece y entonces poder proponer el inicio de un análisis, digamos? O por ejemplo, hablando ya más, proponer, digamos, que comience el diván del paciente. No lo que decíamos el otro día, tal vez hay una cita que toma Lacan, o sea, tomo de Lacan del discurso, creo que era en Ginebra, sobre el síntoma, que dice algo así, decir encuentro. Dice, en un análisis, la que trabaja es la persona, esa es la palabra que está en la conferencia, yo pondría en este caso el consultante, por ejemplo, que llega verdaderamente a dar forma a una demanda de análisis, pero a condición de que el analista no la haya colocado de inmediato en el diván, cosa en la cual, caso en la cual la cosa está arruinada. Cuando me encontré con esta frase, volví a pensar algo que les decía la vez pasada del tema de la proporción que planteaba Freud entre el tiempo, el trabajo y los resultados.
que me parece que lo que plantea para la posición del analista es tener cierta atención, no solo atención frontal, sino atención sobre apresurarse a proponer determinadas cuestiones, tal vez también a interpretar, hacer ciertos señalamientos, digamos, ¿no? Donde, por ahí, como dice Lacan, la cosa puede arruinarse de entrada, digamos, ¿no? Y además toma este tema del diván, digo que lo decía la vez pasada, por ahí el diván no hace un analista. Por ahí tal vez el diván hace a la impostura del analista, ¿no? Habría que ver qué es lo que hace el analista, pero bueno, algo de esto estamos tratando de pensar. Por ahí tal vez el diván hace a la impostura del analista, ¿no? Habría que ver qué es lo que hace el analista, pero bueno, algo de esto estamos tratando de pensar. Comienza, digamos, ¿no? O sea, de que hay algo que está dirigido, ¿no? O sea, el motivo de consulta, digamos, que alguien le está pasando mal, porque encontré otra frase que decía, cuando alguien se dirige, digamos, a un otro, a ese, se dirige a ese, con, que dice lo siguiente, solucióneme mi problema. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ahí ya tenemos un problema, porque sí, ese, que uno podría decir es como si fuese un S2, diría Lacan, digamos, algo está dirigido hacia alguien en particular, que se le supone un saber, digamos, ¿no? Como plantea Lacan, es un sujeto de supuesto saber, pero además la frase dice solucióneme, o sea, usted solucione, digamos, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver con esto, o tal vez, esa podría ser una manera de entenderlo, donde por ahí no hay una implicación sobre eso que dice o que le pasa, y que por ahí tiene una raigambre, creo que es la palabra, o está asentado en otros tipos de discurso y en otro tipo de prácticas que están ligadas a la salud, donde uno va y espera que si uno va con el cirujano no se sienta a charlar, ve cómo lo hacemos, uno se entrega en sus manos y confía y buscó algunos. O sea, acá hay otra relación totalmente distinta. Pero antes de pasar esto del sujeto supuesto saber, esto que se dirige a un otro y a esta forma en cómo llega a los pacientes, donde los pacientes llegan donde realmente piden la solución. Piden la solución, si es lo menos costosa posible, mejor, si es en el menos tiempo posible, mejor. ¿Sí? Y si los involucra en lo menos posible, mejor. Entonces, esas son las condiciones en las que a veces llega. Nosotros no le podemos poner condiciones, son como llegan, digamos, ¿no? Lo interesante es ver qué podemos hacer frente a eso. Entonces, cuando las cosas se presentan de esta manera, lo que pensaba es que ahí se arma una ficción. Yo pensaba, bueno, no es una palabra mía, esto seguramente lo han escuchado muchas veces, una ficción yo creo necesaria, que es esta del sujeto supuesto saber, que alguien se dirige a un otro suponiéndole un saber sobre lo que le pasa, digamos, ¿no? Y que en esa suposición, bueno, ahí hay algo del vehículo de lo que se puede empezar a constituir o dar forma a la demanda de un análisis. Porque se supone que ese otro sabe realmente, soluciona, le han dicho, anda a ver a fulano, fulano resuelve, entiende de tales cosas. En general también, digamos, hay mucha especialización. Bueno, mirá, aquel trata determinadas cuestiones que tienen que ver con tal tema, entonces, bueno, todo eso es un agregado que hace también, no solo a la demanda, sino que a la transferencia. Algo de eso se va constituyendo, digamos, ¿no? Ese es como un primer paso. Desde el lado del paciente o del consultante, él supone que el otro sabe. Y ahí se arma una ficción necesaria, pero en esa ficción es una ficción que se arma entre dos, digamos, ¿no? Digamos, de alguna manera, porque el otro que la sostiene
es el analista. Sostiene la ficción de que supuestamente sabe. ¿Mm? Y uno puede decir es como una paradoja porque es necesaria, o es necesario que sostenga esa ficción, mientras tanto no crea o no se lo crea que sabe. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de alguna diferencia entre el saber textual y el saber referencial? Me parece que mantener esta ficción del lado del analista es mantener este juego entre algo del saber referencial, algo del saber se pone en juego, y ese saber textual, que es el saber que va aportando quien habla, ¿no? Es el quien habla ahí, mientras está el que ha venido a la consulta. Pero digo, esta ficción, por eso le ponía ese adjetivo de necesariedad, es necesaria para que se ponga en marcha el dispositivo. Y por ahí tal vez ahí empecemos a encontrar algún índice de lo que tiene que ver con la transferencia y con la demanda. ¿Mm? También decía que es difícil para el analista porque el analista puede haber ocasiones donde se lo crea. Creo que en algún momento, no me acuerdo si era la dirección de la cura, Lacan decía que no era por los atributos de la persona el analista. Pero a veces pasa eso, que a veces queda como, si es por sus encantos que algo de esto se produce de la transferencia, o en realidad, tomo esa frase, es porque van a ver a ese. Parece una cosa media fea, dicho así, pero en realidad ese es alguien, es a alguien que se le supone. Evidentemente es importante, no sé si a veces les pasa que por ahí, sobre todo en las primeras entrevistas, después ese consultante no recuerda el nombre de uno. Por ahí no sé. O por ahí dice, bueno, hice un análisis, no sé si lo escucharon esto, durante muchos años. Y por ahí uno le pregunta, bueno, ¿con quién? Pues, no me acuerdo el nombre. Es curioso que no, porque me parece que hay algo importante, por lo menos para mí, yo lo vengo pensando hace tiempo, entre lo que uno le pasa y el nombre del analista. O sea, hay algo que ahí comienza a funcionar. Tal vez también inclusive algo de lo que le decía recién, de la demanda. Me parece que hay esa ligazón es importante. Por eso me llama la atención que alguien no recuerde, después de muchos años, cómo se llamaba el analista, digamos, ¿no? O sea, con ese nombre. O sea, pensaba por esta cuestión del nombre del padre, digo, de la cuestión que no es menor, digamos, ¿no? Con quién uno quiere resolver lo que le pasa. Y en esta ficción se arma este tema que Lacan me parece que lo precisó muy bien del sujeto supuesto al saber, ¿no? Donde ese saber tiene un sujeto. Digo que ahí también hay una ficción, porque uno podría decir, bueno, que en realidad ese saber que es a producir en ese tratamiento, en ese inicio y después una vez que el análisis se ponga en marcha, es más lo que sería denominado un saber no sabido o el saber inconsciente, que en realidad es un saber sin sujeto. Eso es lo curioso. Pero bueno, volvemos, es como, les sigo planteando el tema de las tensiones, ¿no? Pero es necesaria por esta tensión para que esa producción se dé. Si no, me parece que sin eso instalado esa producción no se va a dar. La, la, la cuestión del supuesto saber también me hizo detenerme en la idea de supuesto. Porque esto también es para el analista. El analista también tiene que saber que esto es una suposición de saber. ¿Y cómo puede estar advertido él y habiendo atravesado su propia experiencia como analista? Me parece que esa es yo diría la forma primordial de poder diferenciar esto de los encantos,
de poder escuchar, de poder, sí, digamos, hacer uso de algo de ese saber referencial cuando el momento lo precise. ¿Mm? Eso, y después, obviamente, la supervisión o el análisis de control, me parece que es otro momento importante donde uno, en la supervisión, lo que me parece que cuenta es lo que le pasa a uno en la transferencia con ese paciente. Los avatares que uno va teniendo en esos tratamientos. Digo, ahí también, y mantener esa suposición. Porque en realidad creo que una de las formas del final de un análisis es cuando cae ese lugar, cuando justamente no hay tal sujeto para ese saber. Pero digo, eso más tendría que ver con otro tema y no es eso lo que estamos viendo hoy, pero sí lo que me parecía importante señalar es que, bueno, el sujeto supuesto saber es necesario en la medida que mantenga esa ficción. ¿Sí? Y esa ficción, digamos, lo que va a dar es, me parece, la introducción de lo que les hablaba recién, de la transferencia, digamos, ¿no? Y ahí podemos estar hablando ya de otro momento del análisis, y no ya del inicio, digamos, ¿no? Lo cual de alguna manera, retroactivamente nos hace pensar que los inicios son muy importantes. O sea, en esto que les decía sobre el diagnóstico, leía que en algún momento algunos analistas de orientación lacaniana en el principio de los 70, como se oponían a este tema del diagnóstico, directamente todos los pacientes iban al diván. Era uso y costumbre, digamos, ¿no? O sea, como, no había entrevistas preliminares, encuentro cara a cara, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que se oponían era a lo que se llamaban, en otro grupo que no era afín a Lacan, digamos, a lo que se llaman las entrevistas diagnósticas, que no tiene que ver con las entrevistas, sino que eran entrevistas para, como estaba muy en boga el tema del diagnóstico, sobre todo en la facultad, parecía que eso era una cuestión importante, ¿no? Eso dividía un poco las aguas. Introduciendo un poco el otro tema que también vamos a hablar, lo cual es difícil, en psicoanálisis siempre es difícil hablar de un tema si no hablas de otros, digamos, ¿no? Siempre están como relacionados. Les decía que digamos, no habría análisis si no hay transferencia, digo, ¿no? Y esto es importante porque me parece que también tiene que ver con esta cita que traje de Lacan, del apresuramiento, porque el apresuramiento puede llevar a una cuestión que Freud la denominó muy bien, que es el psicoanálisis silvestre o salvaje, ¿no? Y vieron que a veces hay mucha gente que anda por ahí analizando sin ton ni son, digamos, o sea, que no les da, inclusive cuando uno se encuentra, son más aburridas las reuniones entre analistas, digamos, ¿no? Cuando amigos, pero digo, cuando a veces y dice, vos sos psicólogo, y, ay, mira, me pasó tal cosa, y un sueño, y uno estaría tentado, por ahí escucha cosas muy interesantes, pero la verdad que ahí aplicaría esta cuestión de la abstinencia, digamos, ¿no? Un poco era en broma lo anterior, pero digo, sí, es importante que si no está la transferencia, digamos, ¿de qué estaríamos hablando? Digamos, yo creo que de un psicoanálisis salvaje, digamos, ¿no? Metiéndonos un poco más con el tema del diagnóstico, yo el otro día les decía que el diagnóstico es una palabra que proviene de un discurso que no es del psicoanálisis, que es de la medicina. Es una denominación, entre otras, que, bueno, de los vínculos que tiene el psicoanálisis con la medicina como el síntoma, ¿no? Pero me parece que tanto como el síntoma fue, en el psicoanálisis fue cambiando, fue buscando su forma, me parece que en cuanto al diagnóstico, se me ocurren algunas ideas que también podrían ser propias o más de la propiedad del psicoanálisis y no tanto de la medicina, ¿no? Para no ir tanto a las diferencias, sino más bien a lo que se puede pensar del diagnóstico en el psicoanálisis. El diagnóstico del psicoanálisis es un diagnóstico, pensándolo más en
los conceptos de la teoría lacaniana es un diagnóstico en estructura, o de la estructura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por ahí me parece que desde el analista la idea sería poder leer la estructura de ese relato que va haciendo el paciente. O sea, poder desentrañar eso, a veces no es sencillo, pero me parece que a eso es a lo que apunta el diagnóstico, digamos, ¿no? Creo que una de las acepciones de diagnóstico es discernir o delimitar también, digamos, ¿no? Pero está bueno lo de discernir porque me parece que en cuanto a las estructuras, y cuando hablo de estructuras, en Lacan hablo de neurosis, psicosis y perversión, digamos, ¿no? Son estructuras clínicas, creo que las llama estructuras clínicas freudianas, porque, digamos, él las toma de los conceptos de Freud, ¿no? Y de lo que serían todos los aspectos de la psicopatología, si se quiere decir que venían de la teoría de Freud, ¿no? ¿Y cómo poder entender esto de cuál sería la lectura que un analista haría para un diagnóstico de estructura? Me parece que en el decir, en estas primeras entrevistas de un consultante, lo que uno podría ir escuchando o leyendo es cuál es la relación de ese, digo entre comillas, sujeto, con el otro con mayúscula, con los otros, con la castración, con el deseo, ¿sí? Pensando también en Freud, podríamos decir con el Edipo y la castración. Narcisismo, Edipo y castración, me parece que eso también podrían ser índices, elementos que podrían darnos cuenta, y voy a ser en esto cauteloso, aproximativamente en qué estructura estamos escuchando, digamos, ¿no? Y estaba olvidándome un concepto que hicimos, el goce. Porque me parece, como plantean algunos otros autores que se dedicaron más al tema psicopatológico, no es lo mismo por ahí la clínica de la pregunta, que está más ligada a la neurosis, que la clínica del goce, que podríamos pensar ahí en las perversiones, ¿sí? Que hay otra relación con el tema del deseo. Digo, estos podrían ser elementos, el goce, el deseo, el otro, ¿sí? La relación al otro es importante, la castración, que nos puedan mostrar de alguna manera qué estructura sostiene ese discurso, digamos, ¿no? Sin olvidar la singularidad, ¿sí? O sea, esto siempre hay que tenerlo a pie juntillas, digamos, ¿no? O sea, es una cuestión es también otra tensión entre la estructura y la singularidad, digamos, ¿no? Porque además hay algo que decía Freud que está bueno, que a veces aparece, no es que aparecen las cosas, las formas puras en las presentaciones, digo, me parece que aparecen más formas mixtas. A veces uno no sabe si hay aspectos por ahí neuróticos o es una estructura neurótica con aspectos por ahí psicóticos, digo, o a la inversa, digamos, ¿no? Entonces, en las presentaciones, como decía yo la semana pasada, yo creo que hay que tener la cautela. Como dicen, sin prisa, pero sin pausa, es la frase. Bueno, me parece que algo de eso podría ser un elemento para tener en cuenta. Había notado un montón de temas y los dije todos mezclados. Pero bueno, ahora voy a ver por dónde anda. Vuelvo. Porque vieron que yo decía que tal vez en Freud había un criterio de analizabilidad. ¿Habrá un criterio de analizabilidad con relación a este tipo de diagnóstico de estructura? O sea, hay algunas presentaciones, a mí me ha tocado algunas, no muchas, pero de pacientes con una cuestión perversa. Realmente esos pacientes se plantean alguna pregunta, alguna interrogación. No lo creo. No sé qué les ha pasado a ustedes. Digo, bueno, hay algo de decir,
hasta dónde llevar las cosas, digamos, ¿no? O por ahí poner un punto y, bueno, tal vez se cierre eso ahí, digamos, ¿no? O también qué sucede cuando, no ya con relación a la estructura, sino con relación a cuando por ahí no se establece la demanda, o sea, no se produce esa demanda. Pero vuelvo a lo que le decía, ¿es un tiempo perdido eso? O por ahí tal vez ese momento, esas entrevistas, X cantidad, sirvió para tal vez establecer y puntuar una serie de cuestiones que por ahí quedarán en, en ese lugar, que podría ser en otro momento, con otro, ¿no? Porque por ahí no es, a veces hasta uno podría plantearle que tal vez no ese es el momento para empezar. También, ¿no? Porque creo que todo nos pasa, o estamos por el furor curandis, digamos, ¿no? Y además, bueno, la necesidad de tener pacientes, de trabajar, vivimos de esto, la mayoría supongo. Y bueno, así que estamos todos atravesados por esto, ¿no? Pero bueno, vuelvo a reiterar que es una cuestión que tiene que ver con la ética, digo, y que eso hace que, bueno, en algún momento por ahí uno pueda pensar, y que inclusive por ahí lo pueda plantear el propio consultante. Así que, por ahí hay que llegar hasta ahí, que más de eso, podemos decir, abro comillas, no quiere saber, digamos, ¿no? O sea, hasta ahí. Y por ahí algo, porque por ahí uno tendería a pensar, tal vez lo dejo de mi parte, a que parecería como si fuera una pérdida de tiempo, ¿no? Eh, y por ahí no lo es. No. Hay otra cuestión que me olvidé en esto, que tiene que ver con la demanda, y que había hablado de alguna manera con relación de la demanda con el sujeto supuesto saber. Eh, pero también me parece que en la demanda hay otra vertiente que es, toda demanda es una demanda de amor, vamos, ¿no? Y un amor genuino, intenso. Nosotros hemos estado trabajando en el departamento de psicoanálisis los textos de Freud sobre la transferencia y realmente son muy interesantes y creo que nos causó un montón nos trajo a la memoria un montón de situaciones transferenciales con nuestros pacientes, digamos, ¿no? Y muchas de esas estaba ligada, por ejemplo, al trabajo de la puntualización del amor de transferencia, bueno. Eh, Decía esto porque esta demanda y este sujeto supuesto a saber que se instala también no es solo el saber, sino que es el amor, digamos, ¿no? O sea, además se produce una cuestión amorosa, o sea, de ese que suponemos que nos va a ayudar y que va a hacer todo por nosotros o va a tratar de solucionar las cosas. Y pensaba que es una demanda de amor y es una demanda también si uno podría jugar un poco con el equívoco, de amo. O sea, de amo. Y ahí lo vinculaba con esto de solucióneme. Como, digamos, a veces hay algunas posiciones de algunos consultantes donde o sea, hay una búsqueda de amo. Dígame, digamos, ¿no? Y son tentadoras. Gracias, Fidela, sí. Ordéneme. Buenísimo. ¿Sabes qué? Ahora que vos decís eso, me acordé de algo. Yo fui a México hace muchos años. Y ellos tienen una frase, mande. Y yo pensé que sí, me parece mucho que ver con el tema de la colonización y algo así. Más allá de que se impone, pero bueno, me acordaba de eso, sí, ordéneme. Bueno, me parece que la demanda en esta parte, esa demanda de amor, necesaria también, porque es necesaria, ¿no? Y no habría por qué escaparle. A veces es difícil sostenerlo, pero hay algo también del amo, digamos, ¿no? De la necesidad de un amo, digamos, ¿no? Y que ese amo ordene, digamos, ¿no? Y hay que romper de alguna manera con eso. O sea, hay que llevar las cosas para
lo que decía la vez pasada, en un término más pomposo, la rectificación subjetiva. Eh, en, en una frase que creo que leí recién, a ver, del, del texto de Lacan, de la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, él dice una cosa interesante, que es el análisis, un análisis, en un análisis la que trabaja es la persona, que lleva verdaderamente, es raro esa palabra, verdaderamente, ¿no? A dar, porque ¿qué sería que es verdaderamente? No sé muy bien a qué. A dar forma a una demanda de análisis, a condición de que el analista no lo haya colocado de inmediato en el diván. Bueno, yo lo que pensé con relación a eso es que, otra palabra que me parece importante, que hay algo que de la verdad del sujeto que se pone en juego en un análisis. A veces eso me hizo acordar esta palabra, y que por ahí sí la demanda vehiculiza algo de una verdad, digamos, ¿no? De un sujeto, digamos, de quien consulta, digamos, ¿no? Y bueno, y uno puede decir ya, cuando algo de eso apareció, ya no se puede echar atrás. No es fácil desdecirse. O podría desdecirse, pero eso ya está dicho. Ya lo ha dicho, digamos, ¿no? Y por ahí eso dicho fue escuchado. Y esa es una cuestión que me trae esta idea de lo verdadero. ¿No? Hay algo, porque, digamos, si algo se trata de análisis es de esta relación con la verdad, digamos, ¿no? Que aparece de distintas formas. Eh, y es importante también porque también es verdad eh, que hay un trabajo a proponer al consultante. Y creo que yo el otro día le decía que el análisis es en abstinencia. Y lo que lo que uno le pide al paciente es que hable. O sea, si hay una demanda de parte del analista es que hable. Y que trabaje. O sea, que hable es que trabaje. Que se ponga a trabajar, digamos, ¿no? Para ir conformando esta demanda. ¿Sí? Y eso, digamos, también tiene que ver con una verdad, digamos. Porque no pide otras cosas, digamos. Bueno, también le pide que le pague los honorarios cuando termine la sesión. No es un tema menor. Eh, sobre el diagnóstico, eh, digamos, hay otra, hay otra cuestión que me parecía como importante poder señalar, es, digamos, que ese diagnóstico en estructura es, como les dije al comienzo, por el dije sobre otro tema, que es una conjetura, digamos, ¿no? Una conjetura diagnóstica, también algún otro autor habla de una aproximación diagnóstica, eh, o sea que no es algo, porque en realidad por ahí en la psiquiatría o en la medicina hay una necesidad de saber qué es lo que tiene para poder actuar en consecuencia, ya sea con estudios o con algún tipo de medicamento, digamos, o sea, establecer el diagnóstico y después operar. En el caso del psicoanálisis, el diagnóstico de estructura nos va a indicar dónde estamos parados, pero no es más que eso.
Después, o sea, es como un índice, un indicador para la dirección de la cura, pero nada más. Digo, no, o sea, es como, no para volverse locos, digamos, ¿no? Respecto a que, bueno, como dije recién, hay un trabajo después para seguir, porque mire, hoy llegan, sobre todo en la cuestión con los niños, TGD o TDG, como dice, no me acuerdo si era Tamara, TDG, digamos, ¿no? Porque, bueno, muchos chicos parece más en la segunda opción, TDG, digamos, ¿no? Eh, llegan ya así con esas presentaciones, digamos, ¿no? Y es difícil modificar eso después, digamos, ¿no? Inclusive los colegas se les hace difícil trabajar con ese tema. Por eso digo, inclusive cuando trabajan algunos analistas que están en tratamientos a la par, sobre todo en pacientes que tienen certificado, el otro día hablamos, certificado de discapacidad y tienen varios tratamientos, entonces trabajan con otros colegas en conjunto que tienen otros discursos y cómo está, porque para mí es autista y te tenés que fijar, y entonces hace y obtura mucho la escucha, o sea, dificulta mucho poder, y uno empieza, estaré equivocado, tal vez estoy pensando en una cosa que no es, y uno lo pone en duda, digamos, ¿no? Respecto de dónde está parado, digamos, ¿no? Y sobre todo de lo que está escuchando. Entonces, el diagnóstico en la estructura es importante, pero no es lo fundamental, digamos, no es ahí no termina, yo diría, bueno, ahí recién empieza el trabajo, digamos, ¿no? Hay una autora que me encontré que le decía que era de la cátedra donde yo trabajo, se llama, yo creo que ella falleció ya, si no corríjame, Adriana Rubinstein, y la verdad que tiene unos trabajos interesantes, porque ella dice lo siguiente con respecto al diagnóstico del psicoanálisis. Dice, el diagnóstico del psicoanálisis, como aquello producido en transferencia, da cuenta de la posición del sujeto en la estructura. O sea que hablamos de la posición del analista, pero también hablamos de la posición del sujeto. O sea, porque en realidad hablábamos de consultante, pero lo que uno escucha en la estructura es la posición de ese sujeto, del sujeto, digamos, ¿no? ¿Qué efecto sujeto tiene? Eh, y también dice que el diagnóstico permite situar, estas son palabras de ella, las diferentes estructuras clínicas como posiciones con las cuales el sujeto responde de diversos modos al encuentro con lo real. Con lo real, que era un aspecto que me había olvidado también, digamos, ¿no? Porque no todo el mundo se encontraba de la misma manera con lo real, digamos, ¿no? Ni podemos responder a eso justamente, a la cosa. Y dice que esos diversos modos de encontrarse con lo real, definen distintas posiciones que son localizables en la transferencia, dice. Y mira, Fiorella Rubinstein dice, la estructura permite ordenar, dice, pero acá tiene otra forma, ordenar la manifestación, yo diría las manifestaciones, de acuerdo a reglas de determinación. Lo vuelvo a leer. Ordenar las manifestaciones de los pacientes de acuerdo a reglas de determinación, que ella dice, por ejemplo, para Freud eran el Edipo, la castración, el narcisismo. También uno podría decir inhibición, síntoma, angustia. Me parece que es una buena trilogía también esa para pensar el diagnóstico. Y bueno, Lacan las que le mencioné, ¿no? La relación a la castración, al otro, al goce, digamos, ¿no? Entonces, insisto, el diagnóstico también vuelve a producir o mantiene esa tensión entre la práctica clínica, la práctica, la experiencia, y el diagnóstico. Porque si estamos demasiado preocupados por diagnosticar, por ejemplo, no sé, podemos estar haciendo una práctica, un trabajo en el hospital y, no sé, hay mucha demanda, tenemos que trabajar en poco tiempo, no sé, hay alguna característica, bueno, por ahí podemos estar muy atentos a ese tema,
y esto nos haga corrernos de esa escucha atenta que planteaba la semana pasada, de a todo por igual, digamos, ¿no? Lo cual, bueno, más allá de alguna particularidad del lugar donde uno trabaje, la tensión esta siempre está entre tratar de escuchar a todo por igual y tratar de pensar este tema del diagnóstico de estructura. Parece paradójico, pero bueno, es así, digamos, ¿no? Por eso no está mal pensar en aproximaciones, en probabilidades, digamos, diagnósticas, en conjeturas, digamos, ¿no? No en cosas totalmente definidas, porque, bueno, por ahí tal vez inclusive no está mal esta cuestión de la posteriori, digamos, hay cosas que nos encontramos posteriormente, tal vez son cuestiones que empiezan a surgir en ese trabajo, podemos decir los resultados. Lo cual por ahí también un diagnóstico nos puede predeterminar la escucha. Podría también predeterminar nuestra intervención, nuestras intervenciones o señalamientos, digamos, ¿no? A veces esto suele ocurrir, uno escucha determinadas cuestiones y dice, es histérico, es obsesivo, o sea, como decían, uno tiende a cerrar, necesita cerrar la forma, digamos, ¿no? Es más difícil mantener abierto eso. Y ese es el riesgo, digamos, ¿no? Del diagnóstico. Pero me parece que, como dije recién, como hablaba de la ficción, por ahí es necesario porque no sería lo mismo la dirección de la cura, o sea, me parece que el diagnóstico de estructura tiene mucho que ver con la dirección de la cura, no es lo mismo lo que uno puede o no decir, puede no escuchar frente a una presentación de un paciente o de alguien que es psicótico, de un neurótico. No es lo mismo. Las consecuencias pueden ser graves. Entonces me parece que eso estaría bueno tenerlo presente, digamos, ¿no? Inclusive, como le decía, me parece que no hay tantas menciones, de Freud hay algunas menciones sobre el diagnóstico en esos textos, en estos textos técnicos, alguno más, pero no es un trabajo, me parece muy profundizado. Yo no lo tengo, si hay alguna otra idea me la pueden aportar. Y en la CAP me parece que no hay tampoco tanta mención al diagnóstico, digamos, ¿no? O sea, me parece que son autores posteriores los que han trabajado más sobre esos temas, y creo que inclusive esta idea del diagnóstico en estructura tampoco no es una idea lacaniana, de Lacan, digo, es una idea de autores que trabajan sobre la teoría de Lacan. Dice, me he olvidado una frase porque, ¿se acuerdan que el otro día hablé de la promesa de curación? Para Freud decía que si el enfermo no era neurótico o sea, no era histérico, no era neurótico obsesivo, era parafrénico, lo que no se podía mantener era la promesa de curación. Digo, había alguna idea ahí de que no había curación para esas enfermedades, digamos, ¿no? En ese caso. Bueno, hoy me parece que no es así, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay un trabajo enorme hecho en relación a la psicosis y a esos abordajes y a todos los desarrollos que se han hecho, ¿no? Bueno, hasta acá eran algunas de las ideas que tenía. Si quieren hacer algunas preguntas, por eso.
Ujú. Claro. Ujú. Mm. Mm. Es difícil, sí. Sí. Mm. Sí, sí, sí. Eh, el otro día una colega supervisaba un caso de un niño autista y también la dificultad estaba en que lo primero que me enteré era bueno, que se trataba porque tenía certificado y entonces le permitía el tratamiento. O sea, la presentación era por ahí. Entonces, pero ¿cómo se llama el pibe? Digamos, ¿no? O sea, empecemos de nuevo, digamos, no sé cómo. Claro, pero está un poco ahí atado porque si no presentan determinadas pautas, no. Entonces ahí el diálogo. Claro, 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 exacto. Claro, sí, sí. No, por eso me parece que es un debate interesante para nosotros, en el contexto en el que estamos, que nosotros también trabajamos con obras sociales y necesitamos de ese trabajo y necesitamos que nos llamen, pero bueno, eh, no retroceder, digamos, eh, ante los diagnósticos, digo, me parece que tratar de mantener de alguna manera, o por ahí mantener el diálogo, pero si no, no hay diálogo, porque si no hay una preponderancia de un lado sobre el otro, ¿no? Sí, pero es difícil. Yo también hace, hace mucho tiempo, me acuerdo en otro lugar, había escrito un trabajo sobre esto, del trabajo, por ejemplo, con psiquiatras que vienen de otro orden discursivo, poder que te llamen o llamarlos, conversar, a ver qué les parece, cómo está, o sea, esas cosas, ¿no? Mínimamente estoy hablando de invitarlos a una charla, sino que, o sea, por lo menos sobre un paciente en particular, digamos, ¿no? Para ver este tema, el diagnóstico, porque ahí también hay una diferencia que, bueno, que puede estar. Sí, sí. Ujú, ujú, ujú. Claro, claro. Está bueno. Uno puede decir, bueno, no hay que presunción de identidad, digamos, eso es lo. Pero, bueno, a veces. Claro, claro. Buenísimo. Sí, yo he ido cambiando, pero, pero me parece que es como de entrada, digamos, de entrada en el sentido que hable de lo que se le ocurra, digamos, en el sentido así más clásico. Sí, me parece que, claro, porque me parece que sí, sí, sí. De, de- porque, eh, no sé, ahora supongo que con el tiempo, eh, el psicoanálisis es un discurso, ya Grotius lo decía, bastante conocido, entonces hay gente que viene preparada, ¿no? Digo,
con las ideas ya viene, como decimos, con una presunción. Y me parece que, bueno, el otro día me pareció una primera entrevista con un paciente, había tenido la entrevista de admisión e inclusive no sé, surgió la entrevista que él tenía que hablar de tal cosa. Y yo le decía que él hablara de lo que le pareciera a él, ¿no? O sea, más bien. Porque no sé si, y eso estaba en relación a que había una dificultad con su madre, bastante acentuada ya respecto a que una novia que a la madre no le gustaba y que no quería que fuera. Entonces era bastante obediente. Porque, digamos, yo dije, bueno, cuénteme usted qué le parece. Digamos, ¿no? En ese sentido, digo, me parece, pienso ahora lo de la regla fundamental. Es importante, pero viste, si uno escucha, se olvida eso. Claro, claro, claro. Bueno, verdad que vos esto escrito, de tomar notas mientras uno está escuchando. Yo en algún momento lo hice. Y era re incómodo. Para mí también, porque yo quería anotar todo, todo. Y evidentemente después me fui dando cuenta que no servía, realmente no. No anotaba todo, no se puede anotar todo, bueno, todas las palabras que uno puede ir a jugar, pero digo, igual es un paso que uno va dando. Forma parte de la experiencia. Digo, no, lo digo inclusive un poco con humor, me río un poco de mí, digo, en el sentido que eso, y además en algún momento me dijo, mira, a mí me incomoda porque o siento que no me está escuchando, o qué hace con las notas después, y ya se pone más complicado, porque sí, qué hace después con eso, que está notando de mí, digamos, entonces bueno, ahí ya no sabía muy bien, viste, bueno, pero también, ¿no? O sea, y por ahí, también ahora pienso en esto del diagnóstico, en estructura también, Freud decía que todo lo que es la investigación, la docencia y todo, es a posteriori. Y digo, por ahí el diagnóstico también es algo que va a aparecer después de escuchar. Si uno lo pone antes, tal vez condiciona. Digamos, ¿no? Y me parece, volviendo a esto de la escritura, es muy interesante escribir luego. Digo, ¿no? Esta tarea de reconstrucción. De hecho, hoy acá, terminé diciendo otra cosa, pero hay algo ahí de lo que, digamos, o sea, por eso yo les proponía otra vez que también se me iban a ocurrir algunas cosas respecto de lo que comentaron ustedes. ¿No? Pero me parece que hay algo de eso también en el trabajo. Bueno, y algo se pierde. Sí, sí, claro. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y pues esto me hace acordar como cuando le preguntan a los actores que ya han trabajado durante muchos años, mucho talento y todo, si cuando van a estrenar una nueva obra o van a salir músicos al escenario, si tienen miedo, dice que sí. Y a uno le pasa también. O sea, por ahí viene alguien nuevo que viene a consultar y uno dice, así como, vieron cuando uno va a una cita y no sabe con qué se va a encontrar, digamos. ¿No? O sea, me parece interesante esto. Tal vez si uno pierde eso, hay algo ahí. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Uh-huh.
Eso también es una buena diferencia. De soy a tener. Ujú, ujú. Ah, lo que hablábamos la vez pasada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, lo, claro, claro. Es que, es que me parece que algo de eso es así. O sea, uno por momentos, ah, vieron que hay momentos que alguna situación familiar y ¿quién habla? Habla la madre, el hermano, no se sabe bien. O sea, pero no es que decir, uy, a ver, lo que me está contando es confuso. No, no. La confusión es interesante respecto de lo que está sucediéndole a al que habla con eso. Y que a veces no sabe si es él el que habla, si el que habla, habla en él otro, digamos, ¿no? O sea, me parece que esos son interesantes para... Y ahí hay como un, también digo, como un sinsentido, digo, ¿no? Que es interesante para leer, digo. Uy, sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Google. Bueno, pero lo que vos decís está bueno. Lo que decíamos por ahí es que, bueno, no cuestionarlo sobre eso. Una cuestión es interrogar, y otra cuestión es, a veces, no cuestionarlo, sino que está equivocado, lo que le pasa otra cosa. Claro, claro, porque uno, ahí de nuevo la de la estructura. Porque uno dice, bueno, no sé si nos interesa tanto saber de astrología, sería Saturno al menos. Sí, sí, pero no es la cuestión, salgo de ahí y me voy a estudiar y ver qué me dijo, sino que te explique ve, y en esa explicación es bueno saber quién es Saturno, es como un sueño, tratarlo como un sueño, en el sentido de un texto, claro, sí, claro, claro. Más de Rida, claro, que hablaba de esto. Sí, sí, claro, claro, porque como decía Ferreira, bárbaro que vengan con un diagnóstico. Por ahí, eh, el otro día me quedé pensando, a ver, no sé si hablábamos del silencio, y en realidad el silencio es una forma de decir también, digamos. Hay algo que o no se puede decir, o es la manera de decir eso que. Bueno, son formas de decir.
Digamos, uno no cuestiona, es la forma como lo dice. Y en la forma está la posesión. Y también está la forma como uno dice las cosas, también, ¿no? O sea, del otro lado. También algo produce eso, algún efecto. Claro. Dice ella. Qué bueno. Claro. Claro, porque podía haber funcionado, como decís, en algún otro momento como obturador, porque bueno, vos no estás muy lejos de la formación cliniana, y que no tenía nada que ver. Y lo que decís de la transferencia también, porque de qué lugar está, ahí el saber está en otro lugar, está en otra posición, ¿no? Bueno, ahí es lo que hablábamos antes de la lectura estructural. Sí. Claro. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, claro. Uh-huh. Bueno, esto que acabas de decir, ¿no? También, que lo que permite que esto, el diagnóstico sea en referencia, es el deseo del analista. Que eso es cualquier posición del psicoanálisis, digo, ¿no? Porque por ahí otros no plantean el tema del deseo, pero digo, me parece que eso es fundamental, es el motor de la cuestión, digamos, ¿no? Que promueve ese deseo en el sujeto, digamos, ¿no?
Pero ¿qué pensás como... Ujú. Claro, tal cual. Ahí. Claro, claro. Y uno aprende de paso, ¿viste? Cosas que uno no conoce. Claro. No. Agustina, vos decías recién esto de por ahí pacientes que vienen a la consulta y van a otros espacios distintos de las constelaciones familiares. Viste que en algún momento había una cosa de prohibir, deje de hacer determinada cuestión. Yo lo he escuchado esto, deje de hacer, por ejemplo, si viene conmigo, no vaya a ver a fulano, o deje de, yo qué sé, X cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, claro, la negativa. Claro, ponerlo a trabajar, sí. Claro. Igual está bueno, si plantea, bueno, volverse porque necesito esto de tocarme con otro, ahí ya puedes decir, bueno, ya hay material, ya hay material, digamos, ¿no? Ujú, ujú, ujú. ¿Decís de parte del analista? Puede, no sé, pero realmente en mi caso, si me habla de biodanza, no tengo la menor idea. Digo, pero, pero de todas maneras, aunque no la tenga, por ahí un poco lo que decía
ella yo le invito a que me cuente. Y ahí es, invitándolo, es vehiculizar algo del deseo. Exactamente, claro, claro. Por ahí yo, sí, claro. Por ahí pienso, no lo pienso tanto en términos de contratransferencia, sino de resistencia del analista. Digo, sí, bueno, no lo escucho porque es un embole. Digo, no, me parece que yo estoy interponiendo algo de, ya no de mi deseo de analista, sino algo mío, claro, que es totalmente válido y lógico que por ahí puede ocurrirme. Porque suponete en todos estos últimos años de vaivenes políticos de la grieta, vamos a decir. Y viene un paciente que es de X, ¿entendés? Es difícil escucharlo. Digo, voy un poquito más atrás. Que alguien se presente haciendo un elogio de la dictadura militar, digo, me acuerdo en algún momento en la facultad, creo que era, no me acuerdo cuál era la materia, si era ética o así, planteaban este tipo de cosas. ¿Uno qué haría? Digamos, ¿no? O sea, bueno, entiendo, digo, por ahí más que contratransferencia, pienso, bueno, que por ahí, yo lo pienso más en el concepto de resistencia del analista, digo, ¿no? O sea, pero hay algo que se resiste a escuchar, digamos, ¿no? Que puede ser estos temas más fuertes, y puede haber otros, porque por ahí hay algunas cuestiones que tocan a cuestiones de ser sujetos, digamos, ¿no? Claro, por eso yo lo mencionaba, creo que lo traes también, me parece que eso es una cuestión, y que deberíamos conversar más sobre esa cuestión. Pues si no, es como, ¿cómo sería? Practicones, es como si nos dedicamos a ser investigadores, digamos, ¿no? Pero bueno, está buena, pero no me parece que es la... Claro, ujú, claro. Ujú. Ah, de hecho me acordé de algo, de lo que escribí en el año 99. Lo voy a leer porque es una revista que debe llamar Psicoanálisis del Hospital. Yo no me acuerdo si sigue estando, no sé si la conoce. ¿Sigue estando todavía? Yo trabajé en el Borda un tiempo. Y ahí escribí algo sobre el diagnóstico. Y dice, si el diagnóstico es un instrumento, eso escribí, lo sigo sosteniendo. Si el diagnóstico es un instrumento que elide la singularidad y nubla la atención flotante, se convertirá, como suele ocurrir, en un salvavidas que puede rescatar al practicante de la angustia que aparece en su yo. Lo salvará de meterse en ese maremoto de cuestiones que el discurso médico evita y en el que no quiere ahogarse. Me acuerdo que eso escribí en el 99. Claro, sí, 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 porque era como, yo creo que les contaba un ejemplo. Bueno, sí, se presenta así, pero bueno, es como, dígame más, digamos. O no entiendo, a ver, porque digo, no sé, uno encontraría una manera. Ajá, claro, sí, sí, sí.
Sí, el diálogo, el intercambio es muy importante. Ujú. Sí, yo creo que cada cuestión tiene su lugar, digamos, ¿no? Me parece que hay una cosa no reemplaza a la otra en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, les reitero la invitación para los que tengan ganas de venir a la escuela de psicoanálisis, que hablando de diálogo, ahí se mantiene un diálogo fructífero, como diría Freud, interesante, así que los que no pasaron por esa experiencia se las recomiendo y les agradezco que hayan venido, la verdad que muy interesante y hasta la próxima.